entonces. Bueno, vamos a charlar un poquito ahora de esterilización y desinfección en el laboratorio de microbiología. O sea, cuáles son los métodos que se utilizan en el laboratorio de microbiología para eliminar o reducir la carga de microorganismos, para controlar la carga de microorganismos, porque se necesita trabajar a veces en forma libre de microorganismos. Entonces vamos a comenzar con unas definiciones que tienen que conocer, qué es la esterilización y qué es la desinfección. La esterilización es la eliminación total de formas viables de microorganismos presentes en un elemento o superficie. Se logra mediante métodos físicos y o químicos y se aplica sobre elementos inertes, es decir, que no se puede aplicar la esterilización sobre un organismo vivo, pero sí se puede aplicar esterilización sobre elementos inertes, que nosotros a lo mejor necesitamos como elementos de trabajo y necesitamos que estén libres de toda forma de vida. Para eso entonces usamos la esterilización. La desinfección es la eliminación de los microorganismos patógenos en estado vegetativo a través de métodos físicos y o químicos, que a veces se pueden combinar también. Bueno, se entiende entonces lo que es esterilización y la diferencia que hay con desinfección. Asepsia. Asepsia es la ausencia total de gérmenes y se aplica el término a objetos inanimados, no a seres vivos, y se logra mediante esterilización. La asepsia es sinónimo de esterilización. Antisepsia es el proceso que se aplica al tejido de seres vivos con el objeto de prevenir la multiplicación de las formas vegetativas de los microorganismos patógenos. Se logra mediante la desinfección con sustancias antisépticas. Antisepsia significa en contra de la sepsis, que sería una infección. Entonces, eso sí lo podemos aplicar al tejido de los seres vivos con el objetivo de prevenir la multiplicación de los microorganismos. Y eso se va a lograr mediante la desinfección con sustancias antisépticas. Conceptos relacionados. Podemos hablar de sustancias como microbiocida o germicida, que el sufijo sida, que significa exterminación, son agentes que destruyen microorganismos. Puede haber bactericidas, agentes que destruyen bacterias, fungicida, agente que destruye hongos, viricida, agente que destruye virus. Ahora, hay agentes que no destruyen directamente los microorganismos, sino que detienen su crecimiento porque afectan a lo mejor alguna vía metabólica. Entonces se denominan microbiostático. No destruye los gérmenes inmediatamente, sino que inhibe su metabolismo, por lo que va a impedir su reproducción. Entonces así tenemos bacteriostático, que inhibe el metabolismo de bacterias, y fungistático, que inhibe el de los hongos. Se llama fungiestático porque viene del reino fungi, que es el reino de los hongos. Y acá no hay virostáticos, porque los virus no son microorganismos. Los virus no tienen metabolismo propio, por lo cual no hay virostáticos. Hay bacteriostáticos y fungistáticos. También tenemos que recordar el concepto de lo que es vida vegetativa de una bacteria y vida esporulada. Son dos conceptos muy importantes a tener en cuenta porque los mecanismos para destruir estas formas de vida van a ser diferentes. Entonces tenemos que recordar que la vida vegetativa de una bacteria es el momento en el cual existe plena actividad metabólica en la bacteria. La bacteria se reproduce y es capaz de invadir un organismo hospedador. En el caso de la vida esporulada, recuerden que era una forma de resistencia que pueden adoptar algunos géneros bacterianos, en donde se forman esporos bacterianos capaces de soportar condiciones ambientales adversas como un calor extremo,
desecación, congelación, productos químicos y radiaciones. Entonces vamos a nombrar ahora cuáles son los métodos físicos de esterilización y desinfección. Como métodos físicos se pueden utilizar las radiaciones, que pueden ser radiaciones ionizantes, como los rayos gamma, que se utilizan generalmente a nivel industrial, no tanto en el laboratorio de microbiología, porque se necesitan aparatos muy grandes, se usan a nivel industrial, sirven para esterilizar jeringas, agujas, catéteres, sondas, guantes de goma. Radiaciones no ionizantes, como es el caso de la luz ultravioleta e infrarroja, que estas, y como se utilizan mediante, ¿qué pasó aquí? Mediante el uso de lámparas con lámparas que emiten luz ultravioleta con una longitud de onda de entre 2000 y 2700 Armstrong, generalmente son las que tienen acción bactericida, pero tienen un problemita, tienen poca capacidad de penetración. Esas radiaciones no ionizantes sí por ahí se pueden usar más de rutina en un laboratorio de microbiología, porque, como vamos a ver ahora a continuación, pueden tener un uso para disminuir la carga de microorganismos en algún área del laboratorio que se necesita usar, que esté más liberada, ¿no es cierto?, de microbios. El calor seco y húmedo, o sea, el calor en sí es un método físico, es uno de los más útiles en el laboratorio de microbiología. Se puede usar en forma de calor seco y en forma de calor húmedo, como vamos a ver a continuación. Pero para utilizar el calor como método para esterilizar o desinfectar, tenemos que revisar un poquito lo que es el punto térmico de muerte, que es la temperatura mínima requerida para matar todos los microorganismos de una solución en 10 minutos. Y en el caso, fíjense, de las bacterias en vida vegetativa, con llegar a una temperatura de 60 grados y aplicar un tiempo de 10 minutos, más o menos, ya en esos 10 minutos podemos matar a esa población de bacterias. Si nosotros aumentamos la temperatura, fíjense que podemos disminuir el tiempo. Pero como mínimo, como temperatura mínima requerida para bacterias en vida vegetativa, hay que usar 60 grados durante 10 minutos. Y en bacterias en vida esporulada, fíjense cuánto hay que aumentar la temperatura. El punto térmico de muerte de un esporulado está alrededor de los 120, 121 grados centígrados. Por lo cual, para asegurarnos de la muerte de la vida esporulada, hay que aplicar una temperatura de 121 grados centígrados durante al menos 10 minutos. Otro concepto importante aquí es el tiempo de muerte térmica, que es el menor tiempo necesario para que el 100% de las bacterias en una solución muera a una temperatura determinada, que tiene que ver con esto que dijimos, ¿no? Los 10 minutos que habría que aplicar 60 grados si queremos disminuir solamente la carga de bacterias en vida vegetativa, o los 10 minutos a 121 grados si queremos matar también a los esporulados. Como otro método físico que también utiliza temperatura es la pasteurización. Se reduce la carga de bacterias en vida vegetativa generalmente, en parte por la temperatura y también por el tiempo que se utiliza en la pasteurización. Es un método de desinfección. Y por último, la filtración, que consiste en retener partículas que están en suspensión en una solución. Eso es en conjunto, más o menos, los principales métodos físicos que se usan tanto para esterilización como desinfección. Vamos a verlos uno por uno, más en detalle. Dijimos las radiaciones no ionizantes, como podía ser la luz ultravioleta. La luz ultravioleta tiene un poder de penetración escaso, principalmente no atraviesa muy bien el vidrio, y su principal efecto es sobre los ácidos nucleicos. Es mutagénico y letal. Pero el problema que tiene es que no atraviesa muy bien el vidrio.
se puede usar en forma de lámparas de vapor de mercurio de baja presión, que fíjense como acá en la imagen se muestra, pueden estar colocadas sobre mesadas, ¿m? O en cubículos de trabajo, como puede ser un receptáculo como el que ven en la foto, en donde uno pretenda trabajar en una zona más aséptica, digamos, con menor carga de gérmenes. Entonces la podemos dejar encendida durante toda una noche y al otro día vamos a tener sobre esa mesada de trabajo una menor carga microbiana, ¿m? Que en el resto del laboratorio. Ese es principalmente el uso que se le suele dar en un laboratorio de microbiología. Las radiaciones ionizantes, los rayos gamma principalmente, son dentro de este tipo de radiaciones los que más se usan y se usan, como ven acá, a nivel industrial. Los productos que se exponen a la radiación durante un tiempo predeterminado y es necesario que esos productos estén un tiempo absorbiendo la energía de esas radiaciones para bajar la carga bacteriana. En este caso, sirve para esterilizar productos a nivel industrial, como puede ser guantes de goma, jeringas, agujas, etcétera, todo lo que se comercializa para el área de salud. Eso es principalmente el uso que se le da a los rayos gamma. El calor seco. El calor seco se puede usar también en forma directa como incineración, como un método de esterilización también, destruyendo mediante el fuego directo residuos patológicos potencialmente peligrosos para la salud. En el campo, a lo mejor cadáveres de animales que han muerto de una enfermedad infecciosa, se pueden destruir utilizando calor seco directamente a la llama, como en la incineración. Eso es a nivel industrial y puede ser a nivel de práctica médica también, ¿no? Usar la incineración para destruir residuos patológicos. En el laboratorio de microbiología se utiliza como calor seco, fuego directo, la llama de un mechero Bunsen. Fíjense, esto es un mechero Bunsen, como van a ver después cuando hagan las prácticas de laboratorio. Cuando se enciende el mechero con esta llama, uno puede usar esa llama para esterilizar este instrumento que se lanza de siembra, que como habrán visto en la clase que tenían que ver de medios de cultivo, donde se explica cómo se realiza la siembra en el laboratorio, se utiliza este instrumento que se lanza de siembra. El lanza de siembra hay que esterilizarla, fíjense como en esta imagen se observa, a la llama del mechero, sometiéndola a la llama del mechero hasta que quede incandescente. Así, de esa manera, el lanza de siembra queda estéril y puede ser utilizada para sembrar, como se está haciendo en esta placa, o bien para tomar una colonia de estas que han desarrollado en este agar placa. ¿Ven? ¿Recuerdan las colonias que crecían sobre los trazos de siembra? Y el ANSA se puede utilizar para tomar una colonia también. Lo único que una vez que se utilizó el ANSA de siembra con el material infeccioso, hay que volver a esterilizarlo sometiéndolo a la llama del mechero Bunsen. Si les queda alguna duda, pueden preguntar lo que quieran. Entonces, seguimos con el calor seco. Se puede utilizar una estufa de esterilización u horno Pasteur que se conecta a la corriente eléctrica y actúa con resistencias eléctricas, fíjense. Solo que aquí hay que tener en cuenta que el calor seco tiene menor poder de penetración que el calor húmedo, por lo que se van a aplicar altas temperaturas y un mayor tiempo de exposición. Entonces, para la estufa esta de esterilización u horno Pasteur, fíjense cómo son, se utiliza para esterilizar materiales de vidrio o metal, o sea, materiales que soportan altas temperaturas, y generalmente se lo emplea a 170 grados centígrados durante 1 hora para asegurarnos de que ese material quedó estéril.
Es decir, se han eliminado formas vegetativas y formas esporuladas de los microorganismos. Acá tienen la estufa cargadita con todos los materiales. Los materiales de vidrio y de metal tienen que ir envueltos en papel para que no sufran la acción del calor directo dentro de la estufa. Y aquí la tienen cerradita y funcionando. Recuerden siempre que la temperatura es alta, tiene que sobrepasar el punto térmico de muerte de los esporulados y el tiempo mínimo en este caso de usar esta temperatura sería 1 hora. La pasteurización utiliza calor seco, pero es un método físico de desinfección. Recuerden que la pasteurización es un tratamiento térmico en el cual se eliminan los gérmenes patógenos que están en vida vegetativa. Entonces, ¿para qué la usamos generalmente en la industria? Para pasteurizar alimentos como la leche, el vino. Pasteur, por ejemplo, lo utilizó para conservar vino. Fíjense, según Pasteur, el vino es la más sana e higiénica de las bebidas. ¿Por qué? Porque lo pasteurizan. Entonces, aplican este proceso. Puede haber distintos tipos de pasteurización que se utilizan hoy en día. Lo que pasa que hay que ver para qué se lo utiliza, porque este tratamiento por calor, que consiste en aumentar hasta una alta temperatura y bajarla rápidamente, enfriar el producto rápidamente, puede alterar los caracteres organolépticos del producto si estamos hablando de un alimento, como ocurre con la leche. Entonces, hoy en día, fíjense, hay una pasteurización lenta en la que se utiliza calentar el producto a 63 grados centígrados durante 30 minutos, pero eso altera los caracteres organolépticos de la leche. Entonces, hoy en día lo que más se usa son la pasteurización rápida o la ultra alta, generalmente esta, en donde se llega a una temperatura de 100 grados centígrados, fíjense, a una temperatura de punto de ebullición, pero durante 2 segundos nada más, y se enfría rápidamente el producto. De esa manera, lo que se busca es eliminar las bacterias patógenas que están en vida vegetativa y la flora natural de la leche, que podría alterar esos caracteres organolépticos también. Entonces, principalmente lo que se busca con la pasteurización de los alimentos, fundamentalmente, aunque se pueden pasteurizar otras sustancias en la industria farmacéutica, en la industria química, lo que se busca es eliminar los microorganismos patógenos. En el caso de la leche, se apunta principalmente a eliminar Mycobacterium tuberculosis y otras bacterias que pueden ser transmitidas por la leche. ¿Se entendió hasta aquí? Pero por las temperaturas que se utilizan, es un método de desinfección nada más. El calor húmedo. El calor húmedo utiliza el vapor de agua en diferentes sistemas. Lo podemos usar como desinfección en ebullición en agua, por ejemplo, a 100 grados durante 30 minutos, si estamos a lo mejor apurados para trabajar en el laboratorio y requerimos de bajar la carga microbiana de un elemento. Entonces lo podemos someter en una cacerola a una ebullición durante 30 minutos y con eso nos aseguramos que por lo menos a esta temperatura y este tiempo las formas vegetativas de los patógenos no van a estar. Pero el elemento queda desinfectado. Ahora, si usamos el sistema del autoclave, que ahora lo vamos a ver cómo es, el autoclave puede utilizar diferentes formas de vapor húmedo. Una de esas formas es el vapor fluente, que utiliza también una temperatura de 100 grados durante 30 a 45 minutos y produce desinfección. Eso sería algo análogo a lo que hicimos acá, en forma más casera. Eso se llama autoclavado a vapor fluente. 100 grados centígrados durante 30 a 45 minutos y se produce desinfección. Ahora, hay un sistema que utilizamos con el autoclave que es el sistema vapor-presión.
en donde al vapor de agua ahora también lo combinamos con presión, de una atmósfera de presión combinada con la temperatura de 121 grados centígrados durante al menos 15 minutos. Ese es un método excelente porque el agua es buena conductora del calor y hay mayor penetración del calor en el material a esterilizar. Y además se combina con una presión que hace que ese vapor entre bien en contacto con el material que se quiere esterilizar. Entonces, fíjense la temperatura que se utiliza, 121 grados y el tiempo 15 minutos. Eso se hace dentro de estos aparatos que se denominan autoclaves. El autoclave, como ustedes pueden apreciar, es metálico, es como si fuera por dentro una olla de cobre, donde por debajo va a tener una fuente de calor, está conectado al gas, en este caso. Este es el autoclave tipo Chamberlain, pero también hay autoclaves eléctricos, como es el de esta foto. Y también se puede lograr un efecto como se logra en el autoclave en forma casera utilizando una olla a presión, que tiene un sistema parecido, ahora lo vamos a ver. En el autoclave tipo Chamberlain se coloca dentro de este receptáculo, que sería como si fuera una olla, ya les digo, tiene acá en el fondo una placa con agujeritos y tiene un fondo acá sólido en el que se agrega agua por debajo de la placa hasta el nivel de esa placa. Sobre esa placa se colocan los elementos que se quieren esterilizar mediante este sistema. Aquí se prende fuego. Esta es la fuente de calor, ¿no es cierto? Hay un mechero, se prende el fuego. Tiene una tapa con manivelas, como ustedes pueden ver, que se cierra herméticamente una vez que nosotros colocamos el agua y colocamos los elementos que queremos esterilizar. Aquí se puede colocar cualquier elemento que se quiera esterilizar y también los medios de cultivo se esterilizan mediante esta metodología del autoclavado a vapor a presión. Los medios de cultivo se llevan al interior del autoclave contenidos en Erlenmeyer bien tapados. Y también se pueden esterilizar contenidos en tubos de ensayo con tapas individuales. Todo tiene que estar bien cerrado. Se colocan sobre la placa cribada, se cierra herméticamente la tapa del autoclave mediante las manivelas y aquí fíjense que tiene una válvula por donde va a salir el vapor de agua. Cuando este agua contenida aquí empiece a calentarse y a entrar en ebullición, se va a generar vapor en el interior del autoclave. Ese vapor, si nosotros dejamos abierta esta válvula, que es la espita, se llama espita, es una válvula que permite salir el vapor. Con esta manivela, esta llave se puede cerrar después del paso de la espita, pero primeramente se va a dejar abierta para que salga el vapor que se comienza a generar en el interior del autoclave. En la tapa, como vemos, también tiene una válvula de seguridad por si uno sobrepasa la temperatura y la presión del vapor dentro del autoclave, la válvula de seguridad va a permitir el escape de vapor para evitar accidentes y va a tener un manómetro que a su vez es termómetro también conectado con el interior del autoclave. En este manómetro y termómetro nosotros vamos a poder ver la temperatura y la presión, que generalmente coinciden. Si nosotros usamos el autoclave a 121 grados, eso nos va a coincidir con una atmósfera de presión dentro del autoclave. Entonces, ¿cómo es que lo utilizamos? Lo podemos utilizar, dijimos, como les mencioné antes, vapor fluyente a 100 grados durante 30 o 45 minutos, regulando la fuente de calor. Lo podemos dejar una vez que el agua entró en ebullición, sale el vapor por la espita, nosotros ya sabemos que acá adentro se está dando 100 grados de temperatura porque el agua está en ebullición, y lo dejamos actuar así durante 30 a 45 minutos. Y ese va a ser el método de vapor fluente que nos va a permitir ¿qué?
una desinfección del material que colocamos. Ahora, si yo quiero esterilizar un medio de cultivo, lo quiero esterilizar, es decir, librar de toda forma viable de vida de microorganismos, lo coloco sobre la placa cribada en un Erlenmeyer o en tubos bien tapados. Voy a dejar por la espita que se purgue el vapor, es decir, que salga el vapor hasta que no salga mezclado con aire, porque el aire hace que el vapor no llegue a entrar en contacto con las sustancias que quiero esterilizar. Entonces tengo que permitir que el vapor salga en forma de vapor fluyente, que no tenga pozos de aire. Eso lo van a poder apreciar en los videos. En Comunidades hay un video hecho por nuestras actrices y yo también aquí les dejé un enlace para que puedan ver un video en YouTube que también muestra cómo es el autoclave tipo Chamberlain, que es el que tenemos en la facultad, y cómo funciona. Bueno, entonces les comentaba que para esterilizar por medio de vapor a presión tenemos que esperar que el vapor salga por la espita en forma fluyente, sin pozos de aire, es decir, cuando sale en forma intermitente el vapor, ahí cerramos la espita, entonces el vapor que se produce aquí dentro se va a empezar a comprimir y nosotros vamos a ver que la temperatura en el manómetro y termómetro va a empezar a elevarse y cuando llegue a 121 grados, que va a coincidir con una atmósfera de presión dentro del autoclave, ahí regulamos el fuego para mantener esas condiciones de temperatura y presión durante 15 minutos, que era el tiempo que habíamos dicho que había que mantener en este proceso de vapor-presión para llegar a conseguir esterilización. ¿Está claro? En la olla a presión, como les decía, eso es un método casero que lo pueden usar incluso en las clínicas veterinarias sobre una hornalla y actúa de forma parecida a un autoclave, porque también se le coloca agua, ¿no es cierto? Tiene válvula de seguridad y de purga, en donde la de seguridad es esta, la de purga es esta, donde va saliendo el vapor también en forma fluyente, y ahí es cuando ustedes tienen que bajar la fuente de calor para utilizarla por el tiempo que necesiten, por lo menos 15 minutos, para esterilizar materiales de forma casera en el consultorio, en donde sea. Bueno, ¿hay alguna duda con respecto a las formas de usar el autoclave? Bueno, otro método físico que se puede usar para desinfectar o para esterilizar es la filtración. La filtración es el paso de un fluido, que puede ser líquido o gas, a través de un material filtrante que tiene poros lo suficientemente pequeños como para retener partículas. En este caso, lo que nosotros queremos retener son células microbianas. Entonces, van a ser generalmente los que más se usan en el laboratorio, membranas filtrantes de acetato de celulosa, policarbonato, que tienen poros, actúan como si fuera un colador, tienen poros, las esterilizantes, de 0,22 micrómetros de diámetro. Fíjense que prácticamente son esterilizantes. Por el tamaño que tienen las bacterias, estos poros las dejarían retenidas. Quedarían retenidas en las membranas, fíjense acá. Acá se está haciendo pasar mediante una jeringa un líquido a través de una de estas membranas que tienen estos soportes para jeringa a un tubo estéril. Entonces, las partículas, las bacterias que estén en este líquido van a quedar retenidas en la membrana y el líquido va a pasar estéril al tubo, que por supuesto también tendrá que estar estéril para que se conserve la esterilidad, ¿no? Bueno, eso es una filtración por presión positiva, cuando nosotros hacemos presión sobre el émbolo de la jeringa para que pase el líquido mediante el filtro, y esta es una filtración de presión negativa cuando usamos bombas de vacío, que también nos permiten filtrar volúmenes mayores hacia Erlenmeyer que estén estériles. Entonces, fíjense que va a haber filtros que se pueden usar para sustancias líquidas,
como pueden ser las de SEIT, fibras de asbesto, de porcelana, de vidrio, de tierra, de diatomea, pero las que más se usan son las membranas filtrantes de acetato de celulosa, policarbonato. Y también va a haber aquí, para gases. Para gases va a haber filtros que les vamos a decir de nombre abreviado EPA, porque significa filtros de alta eficiencia de retención de partículas. Y esos filtros generalmente se usan para filtrar el aire en campanas de flujo laminar y en cabinas de seguridad biológica. Que eso, lo tenemos aquí. Las campanas de flujo laminar o cabinas de bioseguridad. Por ejemplo, son receptáculos que un agente puede utilizar para trabajar en forma estéril. Hay cabinas de bioseguridad de distintos niveles, de nivel 2 o de nivel de máxima contención, como vieron ustedes en la clase de bioseguridad. Y en estas cabinas funcionan con filtros EPA de alta eficiencia de arresto de partículas o de retención de partículas, que generalmente pueden retener partículas, fíjense, mayores o iguales a 0,3 micrómetros con una eficiencia del 99,97%. Así que estos filtros se colocan en estos cubículos, generalmente en la parte de arriba. A veces pueden estar también aquí enfrentados a la gente que está trabajando, porque eso va a depender si esta persona a lo mejor está trabajando con material estéril. Entonces el aire va a venir esterilizado pasando a través del filtro. No puedo hacer que esta flechita. Pasando a través del filtro, viene a ser el operario, pero como el aire está estéril y él está trabajando con material estéril, no pasa nada. En cambio, en estas cabinas, fíjense que ya hay un vidrio protegiendo a la persona, porque la persona puede estar trabajando con material infeccioso y pretende que aquí haya un flujo de aire estéril para poder trabajar, que no se le contamine este material con el que está trabajando y tampoco le llegue a ella aire contaminado. Y en las de máxima seguridad, fíjense que solamente se pueden colocar los brazos dentro a través de unos guantes que ya están incrustados en las cabinas y se trabaja también con filtros EPA, generalmente posicionados en forma, digamos, vertical o en forma horizontal dentro del mismo receptáculo. Bueno, este es un ejemplo de un filtro para aire, para sustancias que no son líquidas. Bueno, en cuanto a los métodos físicos, generalmente son esos que vimos, ¿no es cierto? Y después, también en un laboratorio de microbiología, se pueden usar métodos químicos para conseguir esterilización y desinfección. Incluso algunos métodos químicos se pueden combinar con los físicos. Por ejemplo, nosotros podemos combinar el uso del alcohol etílico con la llama del mechero, sumergiendo algún elemento en el alcohol y prendiéndolo fuego para dejarlo estéril, por ejemplo. Bueno, en cuanto a los métodos químicos, puramente químicos, hay agentes esterilizantes, aquellos que producen una inactivación total de toda forma de vida microbiana, como puede ser el óxido de etileno, agentes desinfectantes, que son generalmente germicidas, que matan los microorganismos patógenos de un material, pueden presentar efectos tóxicos sobre tejidos vivos, como puede ser el hipoclorito de sodio, la lavandina, que ustedes la pueden utilizar para desinfectar suelos de un laboratorio, mesadas, paredes, pero no lo van a utilizar como un agente desinfectante de piel. Pero sí los agentes antisépticos, que poseen baja actividad en los tejidos vivos, eso sí, como puede ser el alcohol etílico, la tintura de yodo. Los agentes desinfectantes y antisépticos no deben considerarse esterilizantes en este caso, solo son antisépticos, desinfectantes. Recuerden lo que dijimos al principio en cuanto a antisepsia.
que era una desinfección. Bueno, ¿cómo actúan? Son microbiocidas, por lo general debido a un efecto oxidante en las membranas de las bacterias y de coagulación de proteínas bacterianas. Ese sería el mecanismo de acción. Agentes químicos, también tenemos agentes que dañan la membrana celular, como dijimos antes, que podían ser los solventes orgánicos, fenoles, alcoholes, desinfectantes tensioactivos, los detergentes, dañan la integridad de las membranas de las bacterias, interfieren en su función. Entonces, de esta manera las matan. Los agentes desnaturalizantes de proteínas, como pueden ser ácidos y alcalifuertes, esos son bactericidas. Existen ciertas especies bacterianas que pueden resistir a la acción de algunas de estas sustancias, como puede ser Mycobacterium tuberculosis, que tiene una pared que es que contiene muchos ácidos grasos, es como una pared, como una cera, y a veces es resistente a la acción de estos ácidos o alcalifuertes. Ácidos orgánicos, como puede ser el ácido benzoico, el ácido sórbico. Generalmente estos se utilizan como conservantes en la industria alimenticia. Agentes modificantes de grupos funcionales, como los metales pesados, como el mercurio, la plata, muy usado como desinfectante, pero suelen ser tóxicos. Después tenemos agentes oxidantes, halógenos, son bactericidas, el yodo es el más efectivo como desinfectante de piel, el cloro en el tratamiento de aguas. El yodo, por ejemplo, junto con el agua oxigenada, se pueden usar como antisépticos de piel en un laboratorio si estamos trabajando y nos producimos una herida sin querer con algún material con el que estamos trabajando, podemos usar algunos de estos agentes como desinfectantes. Agentes alquilantes, como el formaldehído, el glutaraldehído, óxido de etileno, estos sí ya se pueden usar para esterilizar, porque tienen un efecto ya muy microbiocida y que pueden llegar a matar también a todas las formas de vida, también las esporuladas. Generalmente se utilizan para esterilizar. Bueno, si quieren les comento brevemente algunos elementos que van a usar en el laboratorio de microbiología para que ya los vayan conociendo, como ser el microscopio binocular con objetivo de inmersión para poder observar las bacterias, el mechero de Bunsen, que ya lo vimos antes, algunos elementos de vidrio, elementos metálicos como lanza de siembra, espátulas, medios de cultivo, el autoclave, que ya lo hemos visto recién, horno de Pasteur de esterilización, estufa de cultivo microbiológico, que siempre la confunden con la estufa de esterilización, y vamos a ver que hay una gran diferencia, y la heladera para conservar los medios de cultivo y otras sustancias. Bueno, el microscopio ya lo conocen, ¿no es cierto?, de histología, todas las partes del microscopio, se las dejo para que lo vean, lo analicen. Acá lo fundamental que habíamos dicho, que en microbiología tenía que existir un objetivo de inmersión en aceite para poder observar las bacterias, que eso lo van a ver bien en detalle en el práctico de microscopía. El mechero de Bunsen, acá tienen cómo tiene que ser la llama ideal del mechero de Bunsen cuando estén trabajando en el laboratorio. Las placas de Petri, las placas de Petri pueden tener de vidrio o las descartables de plástico. Cuando son de vidrio se pueden esterilizar en estufa de esterilización envueltas en papel y también en el autoclave por el método de vapor a presión. Cuando son las de plástico ya vienen esterilizadas a nivel industrial. Los Erlenmeyer, que son de vidrio, que se autoclavan también por vapor a presión, o también, si están vacíos, se pueden cerrar y esterilizar en la estufa de esterilización. Pipetas también se pueden esterilizar en ambos sistemas. Son para medir volúmenes de sustancias, suelen ser de vidrio, por lo tanto se envuelven en papel para su esterilización mediante estufa u horno Pasteur, como también se pueden esterilizar envueltas en el autoclave vapor a presión.
Los tubos de ensayo, lo mismo. Generalmente utilizamos tubos de ensayo de vidrio que se pueden esterilizar en la estufa de esterilización o en el autoclave, siempre bien tapados y envueltos. Portaobjetos y cubreobjetos también van a usar, pero esos no los esterilizamos. Pero si se quiere, se pueden esterilizar, obviamente. Anza de siembra o asa de siembra, acá tienen dos tipos. Una es la que van a usar de rutina, que es la que tiene el rulito en el extremo, y el anza aguja. El anza bacteriológica es un anza de platino. Ahora ya no se usa tanto de platino, se usa de otros metales, ¿no? Como puede ser cromo, tungsteno, bueno. Termina en un arito, ven, en la punta, ese es el anza del arito y el anza aguja. Y se emplea para transportar, arrastrar o trasvasar inóculos, pequeños volúmenes que contienen microorganismos en suspensión, desde la solución de trabajo al medio de cultivo, si uno los quiere sembrar, desde una solución al medio, o para repicar, se pasan de un medio a otro pasando una colonia bacteriana. Pero siempre recuerden que el anza de siembra hay que esterilizarlo al calor de la llama antes de usarlo y después de usarlo. Gradillas pueden ser metálicas, generalmente son metálicas. Medios de cultivo. Los medios de cultivo ya lo habrán visto en la clase de medios de cultivo, que eran las soluciones que preparamos para sembrar los microorganismos. Se esterilizan siempre en autoclave vapor a presión a 121 grados durante 15 minutos. A menos que no resistan altas temperaturas, también se puede usar la filtración para esterilizar sustancias que no resisten altas temperaturas. Pero si no, el método que se elige es el autoclavado vapor a presión. Aquí tienen la estufa de esterilización que les mostré antes. Funciona a 170 grados durante 1 hora. Y esta es la estufa de cultivo microbiológico que funciona a 37 grados y se usa para promover el crecimiento de las bacterias que se han colocado en un medio de cultivo. Entonces, ustedes no tienen que confundir nunca una estufa de cultivo microbiológico que funciona a una temperatura de 37 grados con la estufa de esterilización que funciona a 170 grados. ¿Está claro? Como bibliografía también se proponen los libros de microbiología que están en el programa analítico y cualquier otro libro de microbiología que tengan en la biblioteca o al que puedan acceder, porque está en la mayoría de los libros este tema. ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó alguna?